Enterraba secretos en la tierra como quien entierra cadáveres, y en sus noches, más largas, temblaba ante lo que había escrito con su propia mano. Bienvenido al canal Cuentos del Zapata. Dinos desde dónde nos estás escuchando, compadre, déjanos tu like y agárrate, porque lo que viene te va a erizar hasta los huesos. Era el año de 1915, la Revolución Mexicana rugía como un jaguar herido, devorando pueblos, haciendas y ciudades. Pero entre tanto caos, un nombre se repetía en susurros, cargado de respeto y también de miedo: Emiliano Zapata. El caudillo del sur, hijo del campo, defensor de los desposeídos, pero también un hombre cargado de sombras, que solo él conocía. Dicen que todo líder guarda un secreto, y Zapata tenía uno tan oscuro, que prefirió prenderle fuego a las páginas de su diario, antes de que alguien pudiera leerlo. Ese acto de cenizas fue lo que despertó la leyenda de su confesión prohibida. Pero antes de llegar a esa noche, en la que las llamas iluminaron la oscuridad de Anonequihuilco, hay que retroceder, porque en cada línea escrita en ese diario se escondía sangre, traición y culpas imposibles de borrar. Los viejos cuentan que Zapata no escribía como los otros generales. Mientras Villa redactaba partes militares y Carranza firmaba decretos fríos, Zapata llenaba cuadernos con palabras cargadas de rabia y poesía. El campo es mi madre, si la toquen, me vuelvo fiera, había escrito una vez, pero también dejaba constancia de cosas que no debía. Testimonios de venganzas brutales, de castigos que ni Dios aprobaba, de noches donde la justicia y la crueldad se confundían bajo la misma luna. Uno de esos episodios, perdido en la memoria oficial, fue el de don Hilario Robles, un hacendado de Morelos. Alto, con sombrero de palma y látigo en mano, Robles había convertido su hacienda en un infierno para los peones. Los obligaba a trabajar hasta desmayarse. Les robaba las tierras con papeles falsos y tenía a las muchachas del pueblo bajo su poder, como si fueran ganado. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que Zapata llegó con sus hombres. La historia oficial dice que Emiliano expropió la hacienda y devolvió las tierras al pueblo. Pero lo que el diario confesaba era otra cosa en esa noche. El caudillo mandó colgar al hacendado desnudo frente a sus propios capataces, y lo dejó así hasta el amanecer, como advertencia. Que sienta en la piel lo que hizo sentir en el alma de tantos inocentes, escribió. Fue la primera vez que Zapata dudó si lo que había hecho era justicia o pura venganza. Ese dilema lo perseguiría para siempre, pero Robles no fue el único. En las páginas del diario también se hablaba de un general federal, un tal Aniceto Barragán, que había desnudado a una mujer en plena plaza para humillarla. Zapata, al enterarse, ordenó que lo atraparan. Lo llevaron frente al pueblo y lo dejaron sin uniforme, sin botas, sin armas. No merece vestir el traje de soldado quien ultraja a las mujeres, anotó Zapata. Después lo obligaron a marchar desnudo por el camino de Cuautla hasta perderse entre los magueyes. Nadie volvió a verlo. Estas historias no aparecen en los libros de historia que enseñan en la escuela, compadre. Pero las cenizas de aquel diario maldito todavía susurran que la línea entre el héroe y el verdugo es más delgada de lo que imaginamos. Los campesinos que lo seguían lo veneraban como a un santo, pero en la intimidad de sus escritos, Zapata confesaba culpas que lo atormentaban. El diario hablaba de noches en que soñaba con los ojos de los hombres que había ajusticiado, de mujeres que lloraban nombres que él mismo había condenado al silencio. Soy justicia, o soy venganza, escribió en una página que después tachó con rabia. ¿Qué diferencia hay cuando la sangre corre igual? Y es aquí donde empieza nuestra historia. Porque aquel diario no era solo un cuaderno de memorias, era un espejo donde Emiliano se enfrentaba a su propio demonio. Y como todo demonio, tarde o temprano, exige su precio. Lo que nadie sabía era que entre esas páginas también había un secreto aún más oscuro. Uno que Zapata jamás permitiría que saliera a la luz. Un pecado tan grande que ni los hombres más fieles de su ejército podrían perdonarle. La noche en que prendió fuego a su diario, lo hizo con las manos temblorosas y los ojos clavados en las llamas, como si viera arder no solo papel, sino también su alma. Pero eso, compadre, eso fue apenas el comienzo. Cuando un hombre poderoso cae, siempre deja tras de sí un rastro de fantasmas. Ni Zapata lo sabía, porque cada hacendado, cada general corrupto, cada cacique que castigó, había dejado víctimas que cargaban sus heridas como cicatrices abiertas. En Morelos,
La tierra olía a caña quemada y a sudor. Los pueblos parecían silenciosos, pero detrás de cada ventana había miradas temerosas. Allí vivía doña Inés, una anciana de manos encallecidas que todavía recordaba el día en que los federales se llevaron a su hijo Julián. Tenía apenas 20 años, compadre. Lo acusaron de esconder armas para los zapatistas, cuando en realidad solo guardaba un machete viejo para cortar caña. Lo sacaron de la choza a empujones y nunca regresó. Años después, cuando Zapata tomó el control del lugar, doña Inés le mostró un pañuelo con sangre seca. «Es lo único que me dejaron de mi muchacho», le dijo. Emiliano anotó esas palabras en su diario, como un cuchillo que se le clavó en el pecho. Otro testimonio lo estremeció aún más. Fue el de Rosaura, una maestra del pueblo de Jonacatepec. Había abierto una escuelita bajo un tejabán, enseñando a leer a los niños indígenas. Pero el hacendado Barragán, sí, el mismo que Zapata despojó de uniforme, no soportaba la idea de campesinos con letras. Mandó a sus hombres a quemar la escuela. Rosaura fue arrastrada por las trenzas frente a los alumnos y humillada en la plaza. El diario de Zapata contaba cómo los sobrevivientes se lo narraron entre sollozos golpearon con varas de caña, hasta que su voz se quebró. Pero nunca dejó de gritar que los libros eran del pueblo. Zapata escribió una frase que helaba la sangre. «Ese día, juré que los verdugos de los libros conocerían el filo de la justicia campesina». Pero lo que más lo atormentaba no eran solo los abusos de sus enemigos, sino los errores que él mismo cometió. En 1912, durante una emboscada en el cañón de Amacuzac, sus hombres confundieron a un grupo de campesinos con exploradores federales. Los amarraron y, sin juicio, los fusilaron. Zapata no estaba presente, pero cuando le informaron, anotó en el diario dicen que la pólvora olía distinta. Quizá porque no era pólvora de guerra, sino de inocencia asesinada. Y esa culpa la cargo yo. Ese episodio jamás lo mencionó en público. Era su secreto, el que lo perseguía en sueños. «Los maté sin querer, pero los maté», garabateó en una esquina del cuaderno, como si tratara de convencer a alguien o de condenarse a sí mismo. Los campesinos lo seguían amando. Para ellos, Zapata era el redentor que devolvía la tierra a sus manos. Pero en las noches solitarias, al calor de una vela, escribía páginas llenas de confesiones, de culpas que lo hacían dudar si realmente era un héroe o un verdugo con sombrero ancho. En el pueblo de Tlaltizapán, conoció a Marcelino, un joven de mirada limpia que había perdido a toda su familia en una redada de rurales. Tenía apenas 17 años, la misma edad que Julián, el hijo de doña Inés. Zapata lo acogió como asistente, casi como un hijo adoptivo. Pero en una escaramuza contra federales, Marcelino murió a su lado, atravesado por una bala en el pecho. Zapata lo enterró con sus propias manos. En el diario escribió: «Lo metí a la tierra como un padre entierra a su hijo. Y esa noche supe que la revolución también me iba a arrebatar pedazos del alma». Los fantasmas se multiplicaban. Cada campesino que moría bajo su bandera se volvía una línea en aquel cuaderno maldito. Y cada línea lo hundía un poco más en la duda. Pero el relato más oscuro aún estaba por llegar. Se hablaba de un episodio en Ayala, su propio pueblo natal, donde un traidor había vendido información a los federales. Esa traición costó la vida de 20 zapatistas emboscados en un barranco. Cuando descubrieron al soplón, Zapata ordenó un castigo ejemplar. Lo enterraron hasta el cuello en la plaza y dejaron que los caballos pasaran junto a él, rozándolo con sus cascos, hasta volverlo loco de miedo. El diario anotaba con crudeza: los niños lloraban, las mujeres no querían mirar. Yo tampoco, pero lo ordené. Y en el silencio de esa noche, entendí que la justicia del pueblo puede ser tan cruel como la tiranía del hacendado. Ese fue el punto donde Emiliano empezó a sentir que el bien y el mal eran espejos deformados, donde terminaba la justicia y donde comenzaba la barbarie. Las víctimas hablaban, compadre. Sus voces se entrelazaban en las páginas de ese diario. Cada historia de abuso, de hambre, de despojo, era también un recordatorio de por qué había tomado las armas. Pero también, cada exceso cometido por sus hombres era un peso más en su conciencia. Zapata se volvía un hombre dividido en caudillo en la plaza, pero penitente frente a la hoja en blanco. Y en esa contradicción, el diario se transformaba en su confesionario secreto, donde volcaba verdades que jamás se atrevería a decir en voz alta, porque, si lo hacía, quizá, su gente dejaría de verlo como un héroe. Y mientras la revolución avanzaba con pólvora y machetes, las páginas
se iban llenando de sombras. Sombras que un día, inevitablemente, tendrían que ser consumidas por el fuego. Pero eso, compadre, lo que siguió fue aún más oscuro. Hay injusticias que parecen gritar tan fuerte que ni el viento del desierto puede callarlas. Y esa, compadre, fue la que quedó marcada para siempre en la memoria de Emiliano Zapata, y en las páginas más oscuras de su diario. Era 1916, la guerra había fragmentado a México, en bandos que se devoraban unos a otros como lobos hambrientos. Entre federales, villistas, constitucionalistas y zapatistas, el pueblo era siempre el que más sufría. Pero aquella vez, lo que llegó a oídos de Zapata, no fue un rumor de soldados enemigos, ni un parte de guerra. Fue una confesión, un testimonio tan brutal que lo hizo tambalear como hombre y como caudillo. Todo empezó en un caserío olvidado, en las faldas del Popocatépetl. Allí vivía Luciana, una muchacha indígena de apenas 16 años, hija de campesinos pobres. Conocía de sobra el látigo del hacendado y la mirada de desprecio de los rurales. Una tarde, un destacamento de federales entró al pueblo buscando supuestos rebeldes. No encontraron armas, no hallaron soldados, pero encontraron a Luciana. Los viejos del lugar aún cuentan, con la voz quebrada, que la sacaron al centro de la plaza, la desnudaron frente a todos y la usaron como trofeo de guerra. Su madre gritaba hasta quedarse sin voz. Su padre intentó defenderla, pero lo mataron de un tiro en la cabeza. Los soldados rieron, compadre, y al final la dejaron tirada, rota, como si fuera un objeto sin alma. La noticia corrió como fuego en rastrojo. Llegó primero a oídos de un arriero, luego a los zapatistas de paso, y finalmente a Nenecuilco, donde Emiliano escuchó el relato de labios de un niño que había presenciado todo. El diario describe ese momento con letras torcidas, manchadas como si las hubiera escrito con las manos temblorosas. El chamaco no podía hablar, solo lloraba. Y yo lo obligué a decirme la verdad. Cada palabra fue un cuchillo. Sentí que me arrancaban el corazón y lo aventaban al lodo. Ese día, juré que el fuego purificaría a los culpables. Zapata montó a caballo esa misma noche. No esperó órdenes, no reunió consejo de guerra, solo se llevó a un puñado de hombres leales. Entre ellos estaba Felipe, su viejo compadre, y Marcelino, el joven que lo acompañaba como sombra. Cabalgaron bajo la luna, con el silencio del odio acumulado. El diario confiesa: no hablamos en todo el camino. El viento helado parecía empujar nuestras espaldas. Cada galope era un latido de rabia. Al llegar al pueblo, lo encontraron en silencio. Las casas cerradas, los perros escondidos, y en medio de la plaza, la cruz improvisada sobre la tumba del padre de Luciana. Nadie salió a recibirlos, hasta que la madre de la muchacha apareció con el rebozo, cubriéndole el rostro. Se arrodilló frente a Zapata y le besó las botas. General, le ruego justicia, no pido otra cosa. Justicia para mi hija. Zapata la levantó con cuidado. En sus ojos vio el mismo dolor que había visto en tantas madres campesinas, un dolor que ya no llora que solo hay. Los sobrevivientes le señalaron hacia dónde se habían marchado los federales. Un destacamento pequeño, 20 hombres comandados por el capitán Ignacio Valdés, conocido por su crueldad. Lo que pasó después es lo que Zapata nunca pudo perdonarse. Los alcanzaron en un cañaveral. El tiroteo duró poco. Los federales no esperaban resistencia. Algunos cayeron de inmediato, otros se rindieron. El capitán fue capturado vivo. El pueblo entero se reunió cuando los llevaron de regreso. Hombres, mujeres y niños miraban a los soldados prisioneros con una mezcla de miedo y rabia. Zapata los puso en fila y los miró uno por uno. El diario dice: vi en sus caras el reflejo del demonio. Pero también vi jóvenes con barba rala, muchachos que quizá no sabían ni leer. El pecado era de uno, pero la furia pedía tragarse a todos. El capitán Valdés negó todo. Dijo que no sabía nada, que él nunca ordenaría semejante barbaridad. Pero los testigos lo señalaron sin titubear. Fue él quien dio la orden. Fue él quien disparó al padre de Luciana. Fue él quien rió primero. Zapata mandó traer a la muchacha. La cargaban entre dos mujeres, porque no podía caminar sola. Cuando la pusieron frente al capitán, un silencio espeso cayó sobre la plaza. Luciana lo miró con los ojos apagados y apenas murmuró: ese fue. La multitud rugió. Pedían muerte inmediata, fuego, machete, cualquier cosa. Zapata levantó la mano, pero en su interior
La tormenta era más grande que la multitud. En el diario escribió: pude matarlos a todos ahí mismo, y quizá hubiera sido justo. Pero la justicia ardía tan fuerte que se convirtió en venganza, y la venganza ciega al hombre. Ordenó que el capitán cavara un hoyo en la plaza, igual que en los castigos que él había impuesto a traidores. Lo obligó a meterse hasta la cintura, y luego mandó que lo rodearan de leña seca. El pueblo mismo encendió las antorchas. Las páginas cuentan con crudeza en él: fuego lo envolvió, y sus gritos fueron un canto de purificación. No cerré los ojos. Quise ver lo que había ordenado, pero lo que vi no fue justicia, fue el infierno. Lo más terrible fue lo que siguió. Los soldados rasos, los muchachos que habían sido obligados a vestir uniforme, fueron ejecutados también, a pesar de que algunos lloraban pidiendo perdón. Emiliano no los detuvo. Esa noche el pueblo se manchó de la misma crueldad que había querido erradicar. Esa, compadre, fue la herida que nunca cerró. Por eso escribía y tachaba, escribía y quemaba páginas enteras, porque en el fondo sabía que ese acto lo había convertido en lo mismo que odiaba. El diario lo decía sin rodeos. En ese día comprendí que el fuego no distingue, que la justicia y la barbarie pueden arder en la misma hoguera, y desde entonces el humo me persigue. El silencio de la madrugada fue roto solo por el crujir de la leña y los lamentos de Luciana. Zapata se apartó, montó su caballo y escribió: al amanecer quemé al capitán, pero en el fuego también se quemó una parte de mí. Esa es mi confesión, y por eso un día este diario tendrá que arder. Lo que nadie sabía entonces era que aquella decisión marcaría el destino del cuaderno entero, porque si esa verdad salía a la luz, Zapata no sería recordado como el héroe campesino, sino como un verdugo más. Y fue en esa culpa donde comenzó la idea de borrar con fuego lo que había escrito con sangre. Pero, compadre, lo que siguió fue aún más peligroso. Dicen que cuando un hombre carga con demasiados fantasmas, llega un día en que ya no puede mirar su propio reflejo sin sentir miedo. Y eso le pasó a Emiliano Zapata después del juicio de fuego contra el capitán Valdés. Desde esa noche, el caudillo del sur se volvió más callado. Los hombres de su ejército lo notaban. Hablaba poco, fumaba en silencio, y se quedaba mirando las montañas como si buscara respuestas en el horizonte. El diario seguía llenándose de palabras, pero cada página parecía un látigo contra su propia conciencia. He manchado la justicia con mis propias manos, escribió. Si permito que estas letras sobrevivan, algún día me recordarán no como libertador, sino como verdugo. Y fue entonces cuando comenzó a rondar la idea de quemarlo todo. Pero antes de hacerlo, Zapata quiso preparar a su gente. No bastaba con borrar las culpas en papel, había que asegurarse de que la causa siguiera viva, aunque él mismo ardiera en cenizas junto con su confesión. Fue en una choza de adobe, iluminada apenas por una lámpara de petróleo, donde reunió a sus hombres más cercanos. Estaban Felipe, su compadre de confianza, Eufemio, su hermano de sangre y carácter explosivo, y un puñado de capitanes zapatistas que habían jurado seguirlo hasta la muerte. Compañeros, dijo con la voz grave, casi rota, la revolución no es de uno solo. No soy yo el que manda, es el pueblo. Pero si el pueblo supiera todo lo que hemos hecho, ¿seguiría creyendo en nosotros? Felipe frunció el ceño. ¿A qué se refiere, general? Zapata se pasó la mano por el bigote, dudando. No podía confesarlo todo, no podía soltar la carga, pero dejó caer una verdad incompleta. Hay cosas que no deben saberse, compadre, cosas que mancharían la causa, y yo no voy a permitir que la historia nos condene. A Eufemio golpeó la mesa con el puño. Carajo, Emiliano, la historia la escribimos nosotros. Los hacendados y los federales ya nos pintan como bandido. ¿Qué importa lo que digan? Emiliano lo miró directo a los ojos. Importa, porque no luchamos para ser recordados como fieras. Luchamos para que la tierra vuelva a sus dueños. Y la tierra no se mancha con sangre inocente. El silencio se apoderó de la choza. Afuera, los grillos cantaban como si nada, pero dentro todos sabían que el general hablaba en serio. El diario cuenta que esa noche, Emiliano hizo un juramento en Voy a guardar estas páginas hasta el momento preciso, y cuando llegue la hora, el fuego será mi juez. Nari, MS. Pero antes de prender la llama, tenía que asegurarse de que la semilla de la causa estuviera bien sembrada. Por eso, viajó pueblo por pueblo, hablando con campesinos, escuchando sus penas, recordándoles que la lucha no era por venganza sino por justicia. En Yecopixtlea,
Un anciano lo recibió con lágrimas en los ojos. General, gracias a usted mi familia volvió a sembrar maíz en nuestra tierra, pero no se olvide de nosotros, cuando el gobierno lo quiera comprar. Zapata le respondió con una promesa que después repetiría en cada ranchonel: que traicione la tierra, traiciona a su madre, y a la madre no se le vende. En Ayala, frente a los suyos, reafirmó el plan de reforzar el famoso Plan de Ayala, ese documento que se había vuelto Biblia de la revolución campesina. Pero dentro de su pecho, sabía que había otro plan, uno que nadie debía conocer en él, de borrar sus culpas con fuego. El diario describe esa dualidad con crudeza. De día, hablo de justicia, de noche, escribo mis pecados. Y cuando me quedo solo, me pregunto si no seré otro tirano disfrazado de libertador. Mientras tanto, las noticias corrían. Los federales, enterados de que Zapata había ejecutado brutalmente a Valdés y a sus hombres, juraban venganza. Carranza lo llamaba bandido en sus manifiestos, y Villa, aunque aliado en espíritu, desconfiaba de sus métodos. El cerco se cerraba. Emiliano lo sabía. Por eso, comenzó a preparar un escondite para el diario. Ordenó a Felipe que le construyera una caja de madera gruesa, con candado, y que nadie preguntara para qué era. Lo enterró bajo un mezquite en las afueras de Tlaltizapán, junto a un arroyo seco. El cuaderno se volvió un tesoro maldito en un cofre de culpas que no debía abrirse. En una de sus últimas entradas de esa época, escribió: el día que alguien lea estas páginas, sabrá que Zapata no fue santo ni demonio. Fue hombre, y como hombre cometió errores, pero los errores pesan más cuando llevan uniforme de justicia. A los hombres más cercanos empezaron a sospechar. Lo veían cada vez más ensimismado, guardando papeles, escribiendo al calor de una vela, y escondiendo lo que hacía cuando alguien entraba. Algunos pensaron que planeaba una traición, otros que estaba en contacto secreto con Villa, o incluso con los gringos. Pero la verdad era mucho más íntima y terrible. Estaba planeando su propio juicio. Esa fue la decisión más peligrosa de Emiliano Zapata: en dejar que el fuego hablara por él, cuando su voz ya no pudiera. Y aunque todavía faltaban meses para que el cuaderno ardiera, el destino ya había encendido la mecha, porque, compadre, lo que siguió fue la preparación de un sacrificio que marcaría para siempre su leyenda. Cuando la sombra del destino empieza a crecer, ni el hombre más fuerte puede esconderse. Y Zapata lo sabía. El fuego ya rondaba su mente, pero antes de encenderlo, tenía que asegurarse de que su verdad no cayera en manos equivocadas. El diario, ese cuaderno de tapas gastadas y letras apretadas, se había convertido en un peligro. No solo contenía sus confesiones más oscuras, sino también nombres, fechas y lugares que podían destruir la causa entera, si llegaban a manos de Carranza o de los federales. Por eso tomó una decisión que parecía de locos: en esconderlo a la vista de todos, en el corazón mismo del enemigo. La historia comienza en Cuautla, una ciudad tomada por los carrancistas. Zapata sabía que ahí estaba el general Márquez Ortega, un viejo zorro del ejército constitucionalista, tan astuto como cruel. Si quería vigilar el movimiento de sus enemigos, y al mismo tiempo despistar a quienes sospechaban del diario, tenía que entrar en la guarida del lobo. El plan era sencillo y mortal: al infiltrarse disfrazado de arriero, con un sombrero ancho, la cara sombreada por el polvo del camino, y una carreta llena de costales de maíz, se mezcló entre los comerciantes que entraban a la ciudad. A su lado iba Felipe, su compadre fiel, quien lo acompañaba con una mula cargada de leña. El diario anota esa jornada con detalle: el corazón me latía como tambor de guerra. No temía por mí, sino por el cuaderno que llevaba oculto bajo la camisa, pegado al pecho. Si me descubrían, no habría balas suficientes para escapar. En Cuautla, la plaza estaba llena de soldados carrancistas. El olor a pólvora y sudor se mezclaba con el de las carnitas que vendían las mujeres en los portales. Nadie sospechaba que entre los vendedores había un general revolucionario con precio por su cabeza. Zapata observaba todo, contaba guardias, miraba las rutinas, calculaba las horas de la ronda. En sus ojos se reflejaba cada detalle: en la posición de las ametralladoras, la manera en que los federales trataban al pueblo, el miedo en los rostros de los campesinos. Felipe le susurró: compadre, aquí nos van a descubrir. ¿Qué estamos buscando exactamente? Emiliano le respondió, en voz baja: a un lugar donde ni Dios ni el demonio se atrevan a buscar mis verdades. Y lo encontró en un sitio impensado: a la iglesia abandonada de San Sebastián, convertida en cuartel de los carrancistas. Nadie entraba al sótano, donde la humedad y el olor a moho
mantenían alejados hasta los más valientes. Fue ahí donde Zapata decidió esconder el cofre de madera con su diario. El relato en las páginas es estremecedor. Mientras los soldados bebían en la cantina, entré con el compadre a la iglesia. Las imágenes de santos estaban quebradas, las paredes manchadas de humo. Encontramos una cripta vacía, abierta, como boca de muerto. Ahí enterré mi caja. Mis pecados quedaron bajo tierra, custodiados por fantasmas. El riesgo era enorme. Si alguien lo descubría, no solo perdería el secreto en sí, confirmaría la idea de que Zapata escondía tratos oscuros. Pero él confiaba en que el mejor escondite es aquel que todos pasan por alto. Al salir de Cuautla, se cruzaron con un capitán carrancista que los miró con sospecha. Emiliano bajó la cabeza, fingiendo ser un arriero cansado. El hombre los detuvo. ¿De dónde vienen, compadres? Felipe contestó rápido: de Tlaltizapán, mi capitán. Traemos maíz pa' vender en el mercado. El capitán los miró de arriba abajo, desconfiado. Emiliano apretó los dientes, listo para desenfundar si hacía falta. Pero el militar solo escupió al suelo, y les dijo: más les vale. Y cuidado con los zapatistas. Dicen que andan disfrazados de campesinos. Los dejo ir. Y mientras se alejaban, Emiliano escribió después en el diario: estuve a un respiro de la muerte. Pero el fuego aún no estaba listo. El fuego me esperaba. Ya fuera de peligro, regresaron a Tlaltizapán. El compadre Felipe no entendía del todo el plan. ¿Para qué arriesgarse tanto para enterrar ese cuaderno maldito? Emiliano lo miró y solo dijo: porque a veces, compadre, para esconder la verdad hay que ponerla en los ojos del enemigo. Nadie piensa que un hombre dejaría su alma en manos de quien más lo odia. Los días siguientes los pasó en silencio. Revisaba las tropas, hablaba con los campesinos, pero en las noches volvía a escribir. Nuevas confesiones, nuevas culpas. El diario parecía no tener fin, como si cada palabra escrita fuera otra piedra que cargaba en la espalda. Ya no sé si escribo para aliviarme o para condenarme, dejó escrito. Lo único que sé es que algún día estas páginas van a arder, y cuando ardan, quizá también yo. Pero lo que Zapata no sabía era que alguien más había visto. Una sombra lo seguía desde Cuautla. Un espía carrancista que lo había reconocido, a pesar de su disfraz. Ese hombre no dijo nada todavía. Solo lo observaba, esperando el momento de traicionar. Y así, compadre, con un cuaderno enterrado en la oscuridad de una iglesia en ruinas y un enemigo silencioso siguiéndole los pasos, Zapata selló el destino de su diario, porque lo que siguió no fue solo la preparación del fuego, fue la traición que pondría en riesgo no solo sus secretos, sino también su vida. Dicen que el peligro más grande no viene de frente, sino de donde uno menos lo espera. Y Zapata lo aprendió aquella vez, cuando su diario enterrado empezó a volverse un secreto demasiado pesado para guardarse. El espía carrancista que lo había visto en Cuautla se llamaba Miguel Cárdenas, un hombre flaco como poste de telégrafo, con ojos de víbora y la sonrisa torcida de los traidores. No era soldado cualquiera, había sido maestro de escuela, pero el hambre lo llevó a venderse al mejor postor. Y en la revolución, compadre, los traidores siempre encuentran comprador. Cárdenas siguió a Zapata de lejos, tomando nota de cada paso, cada encuentro, cada mirada sospechosa. Lo vio entrar a la iglesia de San Sebastián, lo vio cargar un cofre, lo vio enterrarlo en la cripta, y aunque no sabía qué contenía, entendió que ahí había un secreto capaz de valer más que 1000 rifles. El diario registra el presentimiento de Emiliano: siento ojos en mi espalda. No sé quién me sigue, pero lo sé. El viento no miente. Días después, en Tlaltizapán, llegó la primera señal de alarma. Un grupo de campesinos avisó que los carrancistas planeaban un ataque sorpresa. No buscaban tomar tierras, ni ganado, ni armas. Querían algo más. Buscaban a Emiliano vivo. El general lo entendió enseguida. No iban por el caudillo. Iban por lo que él escondía. Por eso, decidió adelantarse. Reunió a un puñado de hombres de confianza: Felipe, Eufemio, Marcelino y 3 capitanes. Y les explicó el plan: volver a Cuautla de noche, recuperar el cofre y llevarlo a un lugar aún más seguro. Felipe protestó: compadre, es una locura. Apenas salimos vivos la primera vez. ¿Quiere tentar otra vez a la suerte? Zapata lo miró con los ojos encendidos. No es suerte, compadre. Es destino. Ese cuaderno no puede quedar en manos ajenas. Si lo encuentran, nos entierran a todos. Partieron al anochecer, disfrazados de arrieros otra vez. El camino era silencioso.
apenas roto por el crujir de las mulas y el viento que arrastraba polvo. Cada sombra parecía un enemigo, cada silbido del monte un aviso. En Cuautla, la ciudad dormía bajo la vigilancia de los carrancistas, pero el espía ya había sembrado su veneno. Cárdenas había informado al general Márquez Ortega que los zapatistas volverían por lo que habían enterrado. El general sonrió como Chacalan: déjenlos venir. Esta vez no escaparán. El diario describe aquella noche con crudeza: entramos a la iglesia por la parte trasera. El aire olía a humedad y a miedo. Con las manos temblorosas cavamos la tierra de la cripta. El cofre apareció, cubierto de polvo, como si el infierno mismo lo hubiera guardado. Pero en cuanto lo sostuve, sentí el peso de 100 pecados en mis brazos. No habían pasado ni 5 minutos cuando se escuchó el primer disparo. El eco retumbó en las paredes de la iglesia, y las palomas salieron volando como almas en pena. Los carrancistas habían rodeado el lugar. General, nos descubrieron, gritó Marcelino. Los zapatistas desenvainaron machetes y rifles. Las balas comenzaron a llover desde las ventanas rotas. La iglesia se iluminó con fogonazos. Emiliano, con el cofre bajo el brazo, gritó: por la tierra y por el pueblo, compadres, resistan. La batalla fue feroz. Los carrancistas entraban por las puertas, y los zapatistas los repelían a machetazos. El suelo se cubrió de casquillos y sangre. El humo de la pólvora se mezclaba con el olor a cera vieja de los altares rotos. El diario lo narra con un dolor extraño. Cada bala que disparaba, sentía que no mataba a un hombre, sino a mi propia esperanza, pero no podía soltar el cofre. Ese maldito cuaderno era ahora más pesado que una vida entera. En medio del caos, apareció el espía Cárdenas. Con un revólver en la mano, apuntó directo al pecho de Zapata. Entrégalo, Emiliano. Ese cuaderno no es tuyo, es de México. Felipe, rápido como rayo, se lanzó sobre él. El disparo se perdió en el techo, y los dos hombres rodaron por el suelo. La lucha fue brutal. En Cárdenas mordía y arañaba como fiera acorralada, pero Felipe logró clavarle un cuchillo en el costado. El espía cayó de rodillas, escupiendo sangre, y alcanzó a murmurar en ese diario: destruirá tu nombre. Y murió con la sonrisa torcida, como si hubiera ganado, aunque perdiera la vida. Los zapatistas lograron abrirse paso a balazos. Con el cofre a cuestas, salieron de la iglesia justo antes de que los carrancistas prendieran fuego al lugar. Las llamas devoraron las bancas, los santos quebrados, los muros centenarios. El diario guarda esa imagen como una premonición: vi el fuego tragarse la iglesia, y supe que un día también me tragaría a mí. De regreso en Tlaltizapán, los hombres estaban exhaustos. Habían perdido a 2 capitanes, y Marcelino estaba herido. El cofre seguía intacto, pero la amenaza ya no podía ignorarse. Zapata reunió a sus hombres y habló con voz firme: ya no podemos esconder esto. Ya no hay sótano ni iglesia que lo proteja. Solo queda un juez, que nunca falla: el fuego. Y con esas palabras, el caudillo del sur tomó la decisión definitiva. El diario, su confesionario, su espejo maldito, sería consumido por las llamas, porque, compadre, lo que siguió fue el sacrificio que convertiría su secreto en cenizas y su leyenda en eternidad. El fuego del diario ya estaba decidido, pero antes de entregarlo a las llamas, Zapata tenía que ajustar cuentas con quienes habían intentado arrebatárselo. Y esa oportunidad llegó más pronto de lo esperado. Los carrancistas, encabezados por el general Márquez Ortega, no se conformaron con incendiar la iglesia. Habían jurado atrapar a Emiliano vivo para arrancarle el secreto que protegía con tanta furia. Montaron un campamento en las afueras de Cuautla, cerca de un viejo acueducto en ruinas, desde donde planeaban avanzar sobre Tlaltizapán. Lo que no sabían es que el caudillo del sur ya los esperaba. El diario relata con detalle la estrategia. Conocía esas tierras como la palma de mi mano. El desierto y yo éramos uno solo. Decidí tenderles una emboscada, donde la arena traga caballos y los cactus son cuchillos del demonio. Reunió a un grupo selecto de hombres: Felipe, Eufemio, Marcelino, a un herido pero terco como mul, a menos y 50 jinetes, que juraban pelear hasta la última bala. Los llevó a un cañón estrecho, donde el sol caía implacable, y el eco multiplicaba cada sonido. Allí cavaron trincheras ocultas, colocaron dinamita entre las rocas, y prepararon las armas. La espera fue larga. El viento silbaba entre las piedras, trayendo consigo polvo y presagio. Finalmente, al amanecer,
se escuchó el trote de los caballos enemigos. Una columna de casi 100 hombres avanzaba confiada, con Márquez Ortega al frente, su sable brillando bajo la luz temprana. Zapata levantó la mano. Sus hombres contuvieron el aliento, y cuando la mitad de la tropa enemiga estuvo dentro del cañón, dio la señal. El infierno se abrió de golpe. La dinamita explotó bajo los peñascos, derrumbando piedras enormes que cerraron la salida. Los zapatistas dispararon desde lo alto, mientras el eco multiplicaba los estruendos como si fueran cañones. Los caballos relinchaban, los soldados gritaban, y el polvo mezclado con humo volvió todo un torbellino de caos. El diario narra aquel momento con frialdad escalofriante. Él los ve correr como hormigas bajo la tormenta. Algunos caían, otros suplicaban. Yo no escuchaba nada más que el latido de mi corazón y el rugido de la pólvora. Márquez Ortega intentó organizar a sus hombres, pero cada orden se perdía en el estruendo. Desesperado, intentó abrirse paso con un grupo reducido, pero fue rodeado. Emiliano lo vio, y como un lobo que reconoce a su presa, bajó del risco y se le plantó enfrente. General Zapata, murmuró Ortega con voz ronca, empuñando el sable. Ya no eres general de nada, respondió Emiliano, apuntándole con la carabina. El combate fue breve y brutal. Ortega lanzó un tajo que casi le roza el rostro, pero Emiliano esquivó y lo derribó de un golpe. Los zapatistas lo amarraron de pies y manos mientras el resto de su tropa se rendía, tirando las armas al suelo. El desierto quedó en silencio. Solo quedaban cuerpos tendidos, caballos sin jinete, y el polvo aún flotando en el aire. El diario registra la escena con un tono sombrío. La victoria sabía amarga. Cada enemigo caído era un espejo de mis propios hombres muertos en otras batallas, pero la guerra no permite ternura. Este hombre Márquez Ortega había jurado destruirnos, ahora era mío. Lo llevaron prisionero a Tlaltizapán. El pueblo entero salió a ver la procesión a un general carrancista, altivo y cruel, reducido a cautivo, caminando entre campesinos que lo miraban con odio. Algunos pedían colgarlo de inmediato, otros quemarlo como habían hecho con Valdés, pero Emiliano alzó la mano y ordenó silencio. No habrá linchamiento. Este hombre será juzgado por el pueblo como corresponde, que cada voz cuenche, que cada dolor hable. Y así, el destino de Ortega quedó sellado, no por balas, no por machetes, sino por las voces de aquellos a quienes había hecho sufrir. El diario lo resume en una frase que hiela los huesos. El pueblo se volvió juez, y yo solo fui testigo. Pero en sus ojos vi el mismo fuego que arde en mis culpas. La justicia y la venganza se parecen demasiado cuando se miran de cerca. La captura del general no solo fue una victoria militar, compadre, fue también el principio del fin para el diario maldito. Porque esa misma noche, Emiliano entendió que mientras existiera ese cuaderno, sus enemigos siempre tendrían un arma contra él. Lo que siguió fue inevitable. El fuego, su juez eterno, ya lo estaba esperando.